Queremos diseñar una estructura de hormigón armado con StatPro. En esta primera oportunidad, en este primer video, vamos a introducir la geometría de la estructura. En este caso podemos visualizar la planta. En la planta podemos ver que tenemos 4 ejes, ¿ok? Visto de forma horizontal existen 3 tramos. En forma vertical tenemos 2 tramos, donde acá en esta planta ya nosotros tenemos predimensionado dimensiones de vigas, columna y espesor de losa. Recuerden que esto es algo que ustedes tienen que hacer previamente. Ustedes deben realizar un predimensionamiento de vigas, predimensionamiento de columnas, espesor de losa, para poder introducir en el programa. Esta sería la vista en planta. En elevación, esta estructura cuenta de 2 niveles, ¿ok? Donde la altura de viga a viga, o la altura entre pisos, serían 3 metros. Estas dimensiones acá están en centímetros. Ahora pasemos al programa. Tenemos el programa abierto. Le damos nuevo proyecto. Acá podemos colocar el nombre de nuestro proyecto. Acá podemos visualizar dónde queremos guardar el archivo que se genera del programa. Debemos crear previamente una carpeta. Yo la tengo creada acá en el escritorio. Proyecto hormigón armado. Stat. Tengo una carpeta que se llama Stat. Le doy seleccionar. Y ahora perfectamente los archivos que se generen van a estar dentro de esa carpeta. Seleccionamos las unidades con las que queremos trabajar y le doy crear. Acá, antes de iniciar, verifiquemos las unidades con las que estamos trabajando. Yo quiero trabajar con kilogramos, metros, aplicar. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es introducir nuestra primera columna. Yo voy a iniciar donde la primera columna que voy a crear, o mi 00, va a ser la columna 3A. Estoy dentro o estoy en geometría. En este caso, yo puedo colocar mis coordenadas 00, que serían las coordenadas de esta primera columna. Luego, me voy acá a crear mi segundo nodo, que el segundo nodo sería la altura de esta columna. Si veo la elevación que quiero crear ahora este segundo nodo. Acabo de crear este primer nodo, quiero crear este segundo nodo, donde sé que la altura son 3 metros. Le doy entonces coordenadas x0. En y, que es la altura, si miramos las coordenadas, tenemos y hacia arriba, x es en esta dirección y z es en esta dirección. Le doy en y 3 metros y se crea un segundo nodo. Ahora, para crear mi columna, debo en geometría anexar vigas. Toco mi primer nodo, toco mi segundo nodo y acabo de generar una columna. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero generar una segunda, tercera y cuarta columna. Voy a generar las columnas en este sentido. ¿Ok? En este caso yo pudiera seguir colocando coordenadas, pero existe un comando que nos permite avanzar un poco más rápido. ¿Ok? Que es este comando que me permite repetir elementos o nodos. Yo selecciono la columna, le doy a este comando y ahora las quiero repetir en dirección X. Yo quiero que esta dirección para mí sea la dirección X global. Necesito repetir una, dos, tres columnas con estas separaciones. Ok, entonces les digo en X, quiero repetirla una, dos, tres veces. Las separaciones son 450, 550, 450. Le digo entonces la primera será 450, la segunda 550 y la tercera 450. El programa por defecto trae una separación de 5 metros. Le doy OK. Se generan las columnas a las separaciones indicadas. ¿Cómo puedo verificar que esto sucede? Nos vamos acá a este comando, Utilities, acá en nodos, distancia entre nodos, selecciono el comando, le doy de nodo a nodo,
Y perfectamente son las distancias que nosotros necesitamos. Quiero desaparecer estas distancias. Estoy otra vez dentro de Utilities. Le doy nodo, remover distancias y listo. Ahora, ¿qué quiero hacer? Me voy otra vez a geometría. Ok, estoy dentro de geometría y ahora voy a unir las columnas. ¿Por qué? Porque recordemos que acá tengo entre columnas vigas. Voy a unir entonces, selecciono el comando de agregar elementos. De nodo a nodo, perfectamente tengo mi primera viga. Cuando agregamos las columnas, lo hacemos de esta forma. Miremos que si yo me paro sobre la columna, sombrea una parte verde, roja y azul. La verde es el inicio del elemento y azul donde termina. Lo mismo sucede con la viga. Tiene un inicio verde y un azul. Ideal que las columnas las creemos de abajo hacia arriba, las columnas en sentido X de izquierda a derecha, por así decirlo, y en Z de izquierda a derecha también. ¿Ok? O de abajo hacia arriba. Ahora voy a seguir creando las vigas. Miremos que cuando yo voy a crear una viga y necesito que se apoye sobre una columna, debo tocar el nodo de la columna. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo crear una viga tocando este primer nodo y este segundo nodo. Aunque acá pareciera que la columna sirve de soporte para la viga, no lo es, ¿ok? Si yo intento tocar la viga, se dan cuenta que inicia acá en lo verde, en esta columna, ¿ok? Y termina en lo azul, que sería esta columna. Esta columna nos sirve de apoyo para esta viga. ¿Qué debo hacer entonces? En este caso, le doy deshacer, anexar viga y tiene que ir de nodo a nodo, de nodo a nodo. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero hacer? Siguiente paso, quiero crear este pórtico y crear este pórtico. Perfectamente podemos copiar el que ya tenemos creado. Seleccionamos todos los elementos. El mismo comando es repetir, solo que ahora no es en X. Quiero crearlo o copiarlo en sentido Z una sola vez, pero la separación es de 4 metros. Le doy entonces acá 4 metros, le doy OK y se lo copia. El siguiente pórtico, acá no existe viga, quiere decir que solo necesito copiarme este tramo, este tramo. Selecciono entonces solo los tramos que necesito. La distancia es 5 metros. Comando de repetir. En Z, 5 metros, le doy OK. Ya perfectamente tengo creado las líneas resistentes en dirección X. Vamos con dirección Y. Le damos agregar elemento de nodo a nodo, de nodo a nodo, y acabo de crear una línea resistente en sentido Z. Lo mismo pudiera yo hacer con las siguientes vigas, pero vamos a aprovechar a conocer otro comando. ¿Ok? Cuando yo lo doy escape, miremos, cuando yo tenía seleccionado este comando, si lo doy escape, se sale de este comando y me queda únicamente el comando para seleccionar elementos. ¿Ok? Ahora yo selecciono las vigas. Hay un comando que me permite copiar. Yo solo doy al teclado Control C, Control V, y aparece esta pantalla. Con esta pantalla, lo primero que hay que hacer es ver el punto de referencia que está tomando para copiar esto. El punto de referencia en este caso es este punto. Si quiero copiar de este punto, le digo que sí. Ok, si yo quiero copiarme las vigas en este sentido, este punto sería entonces para este eje, este nodo. Lo toco, le puedo dar OK o Enter. Siguiente nodo, le doy OK o Enter. En este caso, miremos, si yo lo coloco en este nodo, nos damos cuenta que se lo copia en función a este nodo hacia acá. Y estaría mal. ¿Por qué? Porque el nodo de referencia es este punto y este punto no es este punto. ¿Ok? Le damos deshacer, lo copiamos donde va. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos creada, como quien dice, nuestra primera planta. Ahora necesito crear este segundo nivel donde tiene la misma geometría. En este caso, ¿qué voy a hacer? Le doy escape para salirme al comando. Selecciono toda la estructura y le doy Control C, Control V. Punto de referencia. Este punto es el que está marcando como referencia. Este punto sería esta columna. Perfecto. Le doy OK. Toco el nodo de referencia.
OK o Enter, y se copia la estructura. Hasta acá ya tenemos la estructura completa, los dos niveles de geometría, y vamos a avanzar un paso más, donde ahora quiero colocarle los apoyos, los tipos de apoyos que tiene la columna acá en la base. Debo seleccionar los nodos, me voy acá a Select. Este comando me permite seleccionar nodos, el nodo que yo quiera, ¿ok? Si quiero seleccionar varios nodos al mismo tiempo, selecciono el nodo, aprieto Control y puedo tocar un siguiente nodo. Si yo selecciono este nodo y no tengo apretado en el teclado el Control y quiero tocar ahora este nodo, selecciona este, pero ya este no está seleccionado. Entonces, si quiero seleccionar varios nodos al mismo tiempo, selecciono uno, le doy Control y puedo ir tocando los nodos que yo quiera seleccionar. En este caso necesito seleccionar todos los nodos de la parte de abajo. Quizás es un poco engorroso verlo de esta forma. Hay una forma más fácil de verlo. Nos damos aquí en View. Estos comandos me permiten visualizar la estructura en distintas vistas. Si yo veo esta parte, esto sería una vista desde arriba, esto una vista desde abajo, y esto serían algunas fachadas, ¿ok? En este caso me serviría fachadas. Le doy al comando seleccionar, nodos, y abro una ventana y selecciono todos los nodos de la parte de abajo, aunque acá solo estoy viendo una fachada, ¿ok? Cuando yo me voy otra vez a View y le digo mostrar en 3 dimensiones, perfectamente seleccionó todos los nodos. ¿Por qué? Porque tenía una vista en fachada, pero al final tengo toda la estructura en la pantalla. Selecciono los nodos y nos vamos ahora acá a especificaciones. En especificaciones le doy, en este caso, nuestros apoyos son de tipo empotramiento. Le doy empotramiento. Nos damos cuenta que se restringen las fuerzas horizontales verticales. Las fuerzas horizontales, recuerden que son la fuerza en X y en Z. La fuerza vertical es en Y, ¿ok? Se restringen los momentos, momento alrededor del eje X, momento alrededor del eje Z, y un momento Y sería un momento torsor para las columnas, por así decirlo. Le doy asignar. Acá nos damos cuenta que él asignó este tipo de apoyo a estos nodos. Cierro. Y acá tenemos la estructura, tenemos la geometría con sus apoyos. Y hasta acá sería nuestro primer video. Seguiremos avanzando con otros videos para el diseño de la estructura de hormigón armado.